Soluciones de multiplexación de Video Switch. Un compromiso con la excelencia. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Paola Ricci, soy la presidenta de ADF y tengo el gusto de presentar, muchas gracias, Víctor Bassini, gerente de operaciones de Cinecolor, por acompañarnos en esta charla. ¿Qué tal, Pau? ¿Cómo va? Muy bien. Bueno, me alegro. Bueno, nada, espero que hayan llegado a tomar algo en el descanso, han comido algún sanguchito, porque bueno, la idea es seguir hablando un poco del mismo tema desde otro enfoque, desde el enfoque de la postproducción, así que nada, cuando deseen podemos comenzar con la charla. Yo voy a apagar la cámara, ¿eh? Bueno. Bueno, en principio quería comentarles brevemente desde, digamos, de qué se va a tratar esta charla. Como decía recién, la idea es construir, digamos,
seguir construyendo el concepto, en este caso a partir de lo que continúa, de la captura y de los conceptos que virtió hace un rato Martín, que son las cuestiones que empiezan a suceder en la postproducción. En este sentido me gustaría contarles un poco desde qué lugar están construidas estos conceptos sobre los que voy a hablar, y tiene que ver básicamente en grandes casos con la experiencia construida a lo largo de los últimos años. Nosotros en postproducción, en general, muchas veces nos encontramos con herramientas que nos permiten hacer aún más de lo que en el momento tenemos la posibilidad de hacer. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando el Resolve, por ejemplo, o el Scratch, o un equipo de postproducción actualiza su software, incorpora lo que de alguna manera se empieza a usar en el mundo. Y eso no necesariamente es algo que localmente empieza a suceder, mucho menos en lugares como el que estamos nosotros, que en general estamos bastante alejados de la industria, aunque, hay que decirlo, dentro de Latinoamérica tenemos la suerte de, en general, tener una presencia importante en términos del desarrollo de nuevas formas de expresión, nuevas tecnologías, de empezar a incorporar estas herramientas que de alguna manera se incorporan algunos meses, años, depende del caso, en el resto del mundo. Entonces, dado esa circunstancia, sucedió que nosotros hace un poco más de 3 años nos encontramos equipados como para empezar a hacer HDR. Y no porque estuviéramos buscándolo, sino porque al incorporar equipos para hacer cierto tipo de trabajos que teníamos por delante, estos equipos nos permitían además trabajar en HDR. En ese sentido, hace, les digo, un poco más de 3 años, lo que hicimos fue, junto con alguien que estaba produciendo, ponernos de acuerdo para que él produzca algo, nosotros no producimos, postproducimos, y nosotros lo postproduzcamos en HDR. ¿Qué fue lo que nos empezamos a encontrar en ese aspecto? Bueno, un poco lo que vamos a hablar en esta charla hoy, pero principalmente que el HDR es, en líneas generales, un lenguaje. Cuando empezamos a trabajar con esto y empezamos a entender, porque las primeras experiencias uno se choca con la tecnología, no la acompaña, sino que se la lleva de frente y aprende cometiendo algunos pequeños errores o algunos errores de concepto, más que errores técnicos. Cuando le tenía que contar a mis amigos, cuando me empecé a fascinar de lo que estaba viendo y lo que estábamos haciendo, era muy difícil transmitirles qué significaba como lenguaje el HDR. Porque para todos era simplemente, había un problema que todos lo ligaban rápidamente a la capacidad de fotografiar en HDR, que algunos celulares lo permitían, o algunas cámaras fotográficas lo permitían, y muy lejos está de eso. Entonces, pasado ese primer escollo, era muy difícil porque inmediatamente todos suponían que simplemente se trataba de tener más brillo. Entonces, como para poder plantear rápidamente el nivel de revolución que implica el HDR, lo que yo les decía es como haber trabajado toda la vida en blanco y negro y que aparezca el color. El HDR es un poco la misma revolución. Es el haber trabajado toda la vida en SDR es el equivalente a haber visto únicamente blanco y negro, y que cuando apareció el color, la diferencia en términos estéticos y narrativos es equivalente a la que empezamos a vivir a partir de la aparición de este sistema. ¿Por qué? Porque hay que pensar a la imagen de otra manera. Para pensar a la imagen de otra manera, primero hay que poder resolver todas las cuestiones todas las cuestiones técnicas. Tengo que dejar de pensar en lo técnico, porque ya lo incorporé, para poder empezar a pensar en lo estético. En ese sentido,
¿qué es lo que pensamos cuando empezamos a plantearnos postproducir en HDR? Yo en esta charla lo que planteo es el armado de workflows. Dudo mucho que los presentes, o la mayoría de ellos, esté muy interesado en el armado de un workflow. Un workflow no es nada concreto, ni nada estático, ni nada que yo pueda decirles el workflow ideal para HDR es este. El workflow muchas veces está muy ligado no solo al proceso que queremos hacer, sino al lugar donde lo vamos a hacer. Entonces lo que es importante entender no es en sí qué significa postproducir, qué significa, cómo sería un workflow HDR, sino en qué cosas tenemos que pensar para que ese workflow sea un workflow sensato. Entonces, en este sentido, quiero que empecemos a pensar juntos esto. En principio, lo que nosotros queremos buscar, o que buscamos en un workflow de postproducción HDR, es optimizar los distintos espacios de color que registran las cámaras. No todas las cámaras registran el mismo espacio de color, y sobre todo, no todos los espacios de color de registro de las cámaras son iguales a los espacios de color de los displays, donde vamos a ver estas imágenes. Básicamente, hay un universo muy distinto que es el espacio de color de registro, que se diferencia enormemente con el espacio de color de los displays. Entonces, ¿qué buscamos? Bueno, optimizar ese registro. Porque por algo, quien fabrica una cámara empieza a buscar ofrecernos distintos espacios de color. Después optimizar el gamut, que en algún punto esos espacios de color lo que nos vienen a traer son gamuts amplios. ¿Qué significa un gamut amplio? Significa, ahora lo vamos a ver sobre algún gráfico, y un poco lo deben tener presente todos, y también por otro lado lo deben haber refrescado hace un rato en la charla de Martín, pero básicamente es del espectro de color visible, cuáles de esos colores que el ojo es capaz de ver, o sea, del espectro de color visible, cuáles de esos colores la cámara es capaz de registrar. Y después la riqueza de bits. ¿Qué es la riqueza de bits? Si yo tengo una cantidad de colores posibles, bueno, ¿cuáles son mi capacidad de construir los valores intermedios entre estos colores? ¿Cuántos matices en la construcción o en el pasaje de un color hacia el otro, de un tono hacia el otro, soy capaz de registrar y de reproducir? Lo segundo, tremendamente importante, y que en este punto es donde empieza a haber cierta revolución en términos prácticos de este sistema, es el versionado. Ustedes vieron en la charla de Martín que él mostró en muchas pantallas posibles de emisión. También mostró cómo había ido cambiando la tecnología, y en este sentido yo quiero hacer una observación acá, que es una observación que suelo hacer bastante seguido, porque es una observación a la que no le pasa el tiempo, que es que cuando nosotros estamos en la producción y en la postproducción de productos audiovisuales, siempre estamos en una transición. Cuando no estábamos en la transición del blanco y negro al color, como dijo Martín, empezamos a estar en la transición, para los que hacíamos cine, del negativo al digital, y ahora estamos en la transición del SDR al HDR. Eternamente estamos en una transición. En ese sentido, nosotros, y sobre todo ahora, lo que necesitamos es abastecer una cantidad de posibles espectros, de pantallas y de tipos de reproducciones con una misma imagen. Yo estoy postproduciendo una serie, estoy postproduciendo una película, esa película se va a ver en un cine, en un televisor, en streaming, en un celular, se va a ver en HDR, se va a ver en SDR, se va a ver en HDR 10, se va a ver en HDR Dolby Vision. ¿Cómo hago para abastecer todas esas pantallas? Bueno, es algo que tengo que pensar.
Y es algo que en líneas generales el HDR nos ofrece una opción bastante interesante para poder hacerlo. Y por último, y esto es un ítem que tal vez pasó desapercibido siempre y que en algún punto hoy se está empezando a valorar, y yo quiero hacer un punto muy grande sobre este ítem, que es la posibilidad de tener un máster del proyecto, que yo denomino un máster eterno. Cuando se trabajaba, para la mayoría de los que trabajaban en cine, cuando se trabajaba en fílmico, se terminaba la película y alguien debía, muchas veces no se hacía, pero todos estamos de acuerdo que alguien debía guardar el negativo como máster de ese proyecto. Si no guardaba el negativo, guardaba un internegativo, pero guardaba físicamente el resultado del trabajo de toda la postproducción, de todo el rodaje y de toda la postproducción, que era el negativo. En el medio, entre la desaparición del trabajo en fílmico y la actualidad, nos empezó a pasar a todos que se guardaba, digamos, nuestro máster era el archivo con el que íbamos a emitir, por ejemplo, un DCP, porque nuestras películas serían en cine, entonces lo único que me quedó fue un DCP, o un QuickTime, y eso, en líneas generales, tiene una serie de características, tal vez muy buenas, pero una serie de características determinadas. Y ese máster, si yo quiero a futuro, por ejemplo, supongamos una circunstancia, yo me guardé un QuickTime, digo, no hace mucho tiempo, acá donde yo trabajo, en Cinecolor, tuvimos que digitalizar la filmografía, en realidad recuperar a archivos digitales la filmografía de una directora argentina. Su primera película solo estaba en un QuickTime 720-576, Rec. 709. Ese máster está muy alejado de ser un máster eterno, porque en principio ya no es posible, con respeto a ese original, no es posible transformarlo a por ejemplo, a un DCP que se vea razonablemente bien, porque en términos de resolución es muy, muy pobre, en términos de espacio de color es muy pobre, en términos de gama es distinta la gama, y al modificarla empobrezco aún más la calidad de la imagen. Entonces, debo pensar en la actualidad en un máster que sea equivalente a ese negativo que en algún momento se guardaba. Eso es parte de pensar un workflow de postproducción, en este caso en HDR, pero en todos los casos es parte de pensar en un sensato workflow de postproducción. Cuando nosotros hablamos del registro, hablábamos hace un rato de los espacios de color. Cuando hablamos de que cada cámara tiene distintos espacios de color, perdón, disculpen, me hacen señas de afuera ahí, insistentemente. Bueno, cuando hablábamos de que en el registro tenemos distintos espacios de color, básicamente lo que nos ofrecen las cámaras es esto que estamos viendo en pantalla. De alguna manera, cada una de ellas, dentro del espectro visible del ojo, que es la plantilla de CIE 1931, que es la que grafica, como bien mostraba hace un rato Martín, grafica en dos dimensiones el espectro visible por el ojo humano. Si ustedes miran, primero van a tener acá abajo qué tipo de espacio de color estamos hablando, y todos están relacionados a la captura. Cada uno de ellos va a mostrarnos qué segmento de los colores visibles ese espacio de color es capaz de registrar. Y vamos a tener una serie de diferencias interesantes de puntualizar. En principio hay dos cuestiones. Una es que algunos espacios de color, como por ejemplo el de Red Color, tiene los primarios, o sea, un espacio de color es un triángulo siempre. ¿Por qué es un triángulo? Porque lo que vamos a ver son los extremos posibles marcados por el rojo, verde y azul, que en este caso sería el sistema de color en el que se basa este espacio de color. La combinación de esos tres valores de color, rojo, verde y azul. Entonces,
por ejemplo, insisto, en el espacio de color de red color, lo que nosotros vamos a ver es que ese triángulo de azul, rojo y verde está dentro del espacio visible, con lo cual esos primarios que construyen ese espacio de color son primarios reales. ¿Por qué reales? Porque yo los puedo identificar visualmente. Veo el color donde ese punto está cayendo y puedo reconocer que es un color porque lo puedo ver. Tal vez se hace confusa esta explicación porque eso es obvio lo que estoy diciendo. Bueno, existen espacios de color que no tienen colores y primarios reales, sino que tienen primarios virtuales. Como por ejemplo este espacio que podemos ver acá, o este, o la mayoría. Por ejemplo, uno seguramente es muy conocido para la mayoría de ustedes, que es el S-Gamut3 de Sony, que ven que los extremos de este triángulo que forma el segmento que la cámara registra, están por fuera de los colores visibles. Eso se llaman primarios virtuales. ¿Qué sucede con lo que está por fuera? Bueno, son espacios que nuestro ojo no es capaz de ver, pero para una cámara son datos. No es que tenemos que pensar que se inventaron colores. El color es una onda, digamos, es básicamente una señal, es una onda. Entonces, hay ondas que nuestro ojo es capaz de ver y hay ondas que no. Bueno, ¿cuáles son esos colores, esos primarios virtuales? Bueno, son primarios que están dentro de ese tipo de ondas que nosotros no somos capaces de ver, pero que le permiten al fabricante construir un triángulo que abarque mayor cantidad de colores de los que sí somos capaces de ver. Si miramos estos dos ejemplos, el de la Canon Cinema Gamut y el del Red Color, lo que vamos a ver es que los colores capaces de registrarse por este triángulo formado por primarios virtuales son mucho menores, son muchos menos, que los que puede capturarse en este triángulo formado por primarios virtuales. La construcción de primarios virtuales apunta a poder abarcar mayores colores del espectro visible. Entonces, ¿qué implica esto? Implica que nosotros vamos a tener, dependiendo de la cámara que utilicemos, un gamut, un espacio de color muy distinto. Y eso va a afectar, en líneas generales, al tipo de imagen que vamos a tener. Hay otras variables que entran en juego dentro de estos espacios de color y de la reproducción del color, que tienen que ver con lo que explicaba hace un rato Martín, del registro a través de un filtro Bayer, y sobre todo de la ciencia de color con la que se reconstruye ese color después que el filtro Bayer registra los datos. ¿Por qué hay que reconstruir color? Ahora vamos a ver por qué. Cuando nosotros registramos, tenemos, además de los espacios de color, la posibilidad de registrar en logarítmico o en lineal. Cuando registramos en logarítmico, lo que estamos haciendo es pedirle a la cámara que lo que registra el sensor lo procese de una manera específica, o sea, le aplique una curva, para que yo pueda, dentro de un espacio de reproducción, tener una gama de tonalidades mucho mayor. Si nosotros registramos en forma lineal, lo que estamos haciendo es no modificar la forma en la que registra el sensor. No quiere decir que aplicarle una curva logarítmica destruya el registro del sensor o las características del registro del sensor. Quiere decir que lo modifica por algún motivo. El motivo es positivo en muchos casos, pero no debemos perder de vista que se está modificando. Si nosotros capturamos, digamos, en RAW, estaríamos capturando en lineal. Cuando yo les digo tenemos la posibilidad de capturar en lineal o capturar en log, lo que les digo es podemos capturar procesando la imagen para obtener un archivo que yo puedo ver, o podemos registrar en RAW y guardarnos este archivo que yo no puedo ver. A ver, yo pongo un monitoreo en rodaje y miro el archivo que está registrado. Cuando digo que no lo puedo ver, me refiero a que nunca estoy viendo el RAW. Como decía Martín hace un rato, el RAW son datos.
esos datos que cada fotocito toma a través de un filtro de color excitado por la luz del ambiente. Y ese dato es dato, no es un color. Entonces, ese sensor, que adelante tiene un filtro Bayer, va a registrar esos datos y va a registrar las intensidades de luz. O sea, dentro de los datos que registra, va a registrar las intensidades de luz. ¿Y cómo va a distribuir esas intensidades de luz? De forma lineal. Si por algún motivo esto es un concepto difícil de comprender, en un ratito lo revisamos y vamos a puntualizar sobre eso porque es importante. Entonces, nosotros tenemos estas dos formas. ¿Cuál es la importancia de registrar el RAW? Bueno, la importancia, podemos otra vez emparejarla con la captura en negativo o la captura en video. Cuando nosotros capturábamos en negativo, teníamos un negativo expuesto, que hasta que no llegaba al laboratorio y se revelaba, lo que tenía era una imagen latente. Era un negativo expuesto, no era un negativo sin exponer, con lo cual ahí había algo. Ya había esos haluros de plata habían sido excitados por la luz y habían reaccionado de cierta forma. Con lo cual ahí había algo. No podemos decir que ese negativo no tiene nada. Si yo sacaba ese negativo y lo miraba a través de la luz, no iba a ver nada. Pero el negativo había tenido un proceso de exposición, con lo cual algo tenía. Hasta que no lo revelaba, esa imagen era latente. Cuando nosotros capturamos en RAW, hacemos algo similar. Lo que tenemos es ese archivo, que es una imagen latente, que por ahora son datos, que no los puedo ver. Y que al momento de revelarlo, por eso muchas veces se usa el concepto de revelado digital, al momento de revelarlo decido cómo lo veo. De la misma manera que en un laboratorio podía eventualmente, había un proceso estándar, pero podía eventualmente modificar ese proceso estándar y decidir cómo verlo. Podía subrevelar, sobrerevelar por temperatura, por tiempo, el salto de bleach, etc. Cross-processing, se usaba un proceso que no diseñado para ese tipo de negativo. Bueno, una serie de cuestiones que podían modificar esa imagen latente al momento de revelarla. Perdón, no modificar la imagen latente, sino modificar cómo esa imagen latente se transformaba en una imagen visible. Con el RAW es el mismo concepto. Yo registro en RAW y trabajo con el RAW. Lo que estoy haciendo es cada vez que abro ese RAW y le pido verlo a un software, a través de un display, lo que estoy haciendo es decidir cómo lo estoy viendo. ¿Qué sucede entonces, si pensamos en esto? ¿Qué sucede cuando yo a la cámara le pido que me entregue un log? Bueno, es la cámara la que está revelando digitalmente ese archivo. Y al momento de revelarla, tomo una decisión. Subreveló, sobrereveló, hizo un salto de bleach. Bueno, es una humarada, por supuesto, pero tomó una decisión. Y al tomar una decisión, cristalizó esa decisión en un archivo. Esas diferencias entre si yo recibo un log o recibo un RAW, un archivo lineal, son importantes en términos de cómo vamos a procesar lo posterior. ¿Por qué son importantes? Recuerden que al inicio de esta charla yo les dije que íbamos a tratar de que un workflow de postproducción preservara el espacio de color, la profundidad de bits, el gamut. Entonces, si yo a este proceso le sumo un procesamiento intermedio entre el registro y la postproducción, que sería la cámara convirtiendo ese archivo a log, parte de ese concepto inicial se está perdiendo. ¿Es grave? No necesariamente, depende cómo se haga, depende la pericia, perdón, de quienes en el medio toman las decisiones en ese sentido. El último elemento, como para construir la profundidad del color que se está registrando en esos espacios de color, es la cantidad de bits. La cantidad de bits, ¿qué importancia tiene? Bueno, tiene enorme importancia. Voy a ser breve con una pequeña anécdota. Cuando yo empecé a trabajar en postproducción, empecé a hacer un proceso muy particular que era llevar archivos de video a fílmico.
lo que se llamaba tape to film o data to film. Cuando se hacía la postproducción, se filmaba una película, como en su momento se hizo muy popular el Dogma 95, y hubo varias experiencias localmente, porque nunca nos quedamos atrás con ese tipo de cosas, para poder ver, que se capturaba en video, una película, un largometraje se hacía en video, para poder verlo en una sala cinematográfica, que el único sistema comercial existente eran salas 35 milímetros, con proyectores 35 milímetros, era necesario pasar ese archivo de video a un negativo 35 milímetros. En algún momento de esos años en los que hice ese trabajo junto con Lucas Gidalevich, el video empezó a evolucionar. Lo que primero se capturaba en beta digital empezó a tener la posibilidad de capturarse en high definition, en HD, en formato HD. Lo cual era enormemente ventajoso en términos de calidad, pero para quien filmaba era complejo, por lo menos en esos primeros años, porque no había muchas cámaras HD. Entonces sucedió algo que por algunos meses rompió la industria, que fue la aparición de un formato que se llamaba HDB, que era un formato que tenía la resolución del HD, pero que era mucho más barato. Las cámaras eran mucho más baratas. Cuando surgió eso, para el mercado local fue como, bueno, podemos filmar en HD, en este formato de mucha mayor calidad, porque por algún motivo todos relacionamos la calidad con la cantidad de líneas, al día de hoy lo seguimos haciendo. Podemos capturar en mayor calidad a un precio razonable, con cámaras que no son tan caras. En ese momento nosotros, a partir de, surgida de esa situación, nos llegan dos películas, dos proyectos. Uno que estaba capturado en beta digital, o sea, 720 líneas, y otro que estaba capturado en HDB, o sea, 1920 por 1080. Hay una pequeña cuestión que era 1440 x 1080, pero no importa. Para simplificar la anécdota, a mucha más cantidad de líneas. Nosotros hicimos pruebas de las dos películas, siempre imprimíamos un pequeño editado de momentos, imprimíamos a negativo un pequeño editado de momentos importantes de la película, hacíamos una copia fílmica, íbamos a la sala y lo veíamos, si a todos les gustaba la calidad, avanzábamos. En ese momento hicimos una pequeña prueba de las dos. Que la película había sido capturada en beta digital a 720 líneas, y la película que había sido capturada en HDB a 1920 por 1080. Las pruebas las hicimos, y las fuimos a ver Lucas y yo, solos, primero, porque siempre veíamos los materiales antes, a la sala del cine, a la sala de Cinecolor en Olivos. Vimos las dos pruebas, y terminaron las dos pruebas, nos miramos entre los dos y dijimos, algo hicimos mal. Algo está mal. Porque la que está capturada en 720 líneas se ve mucho mejor que la otra. Bueno, en definitiva, y eso fue muy complejo hacérselo entender al que había pagado la cámara, se había comprado la cámara HDB pensando que había hecho el negocio de su vida, fue muy difícil explicarle a esta gente, después que logramos entenderlo nosotros, que la diferencia estaba en los bits. Que básicamente la beta digital era 10 bits y la HDB era 8. Entonces, ¿qué pasaba? Teníamos mucha más resolución en líneas, 4 veces más, pero teníamos una pobreza importante en la reproducción del color. Entonces, en ese punto era donde visualmente la diferencia era mayor. No importaba tanto la definición en líneas, sino que primaba la importancia de la calidad del color. Cuando nosotros tenemos mucha más profundidad de bits, tenemos mucha más profundidad de color. ¿Por qué? Porque si nosotros sumamos bits, sumamos la posibilidad de poder tener pequeños detalles intermedios entre un color y otro, entre un tono y el siguiente. Con lo cual, las pequeñas sutilezas que construyen el tono de una cara, los tonos pieles de una cara, con más cantidad de bits son capaces de reproducirse mucho más fielmente. Con menos cantidad de bits, lo que nosotros empezamos a tener son manchones. Toda la frente tiene un color, los pómulos tienen otro.
y esto se empieza a notar, y esto, a pesar de que no sea de una gravedad que nos impida apreciar la imagen, sin duda siempre nos va a generar, aunque no seamos conscientes de eso, la sensación de que la imagen es menos profunda, tiene menos calidad. En este sentido, cuando hablamos de HDR, siempre que hablemos de postproducción y siempre que hablemos de un camino comercial, de un proyecto, siempre va a haber un estándar. Y cuando hablamos de HDR, el estándar mínimo es 10 bits. Con lo cual, nosotros en rodaje, en registro, siempre tenemos que asegurarnos que nuestro registro sea mayor a 10 bits. Incluso es recomendable que sea mucho mayor a 10 bits. Y esto tiene que ver con lo que les decía antes, que el registro de una cámara es lineal. Este detalle tal vez es un poco complejo, pero si es necesario podemos hacer un pequeño paréntesis sobre este tema y charlarlo. Pero concretamente cuando nosotros registramos a 12, 16 bits, estamos haciendo lo necesario para que después un master 10 bits sea rico. Si nosotros capturamos a 10 bits y nuestro master 10 bits es 10, y nuestro master, repito para que se entienda porque son muchos bits y muchos números al mismo tiempo. Si nosotros registramos en 10 bits para obtener un master 10 bits, seguramente vamos a empobrecer sutilmente la calidad de la imagen en las bajas luces. Siempre es necesario tener un registro mucho mayor de bits del que después se va a emitir. Lo que requiere nuestro máster. Y esto tiene que ver con esta característica lineal del registro. Por último, y esto es tal vez la justicia que viene a ser el HDR. El HDR, algo que no dije antes, es un fenómeno de display. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que se inventaron ahora cámaras que capturan HDR. Lo que quiere decir es que ahora aparecieron monitores que son capaces de reproducir esto. Es un poco lo que decía Martín. Cuando Martín le dice al fabricante de la cámara, yo la cámara no la vi, lo que le está diciendo es, todo lo que registra esta cámara es mucho mayor a lo que tu monitor me permite ver. Entonces, no es tanto un fenómeno de registro, sino que es absolutamente un fenómeno de reproducción. Entonces, el rango dinámico es esa capacidad que tienen las cámaras de registrar valores muy alejados, o sea, una gran cantidad de stops, una gran cantidad de valores, de distancia entre valores, entre el más bajo, entre el más negro y el más blanco, que se traduce en stops, hablan de 12, 14, no sé si habrá alguna. En los últimos meses o años habrá aparecido una cámara que captura más. Yo lo último que escuché es que la capacidad de capturar 14 stops. Bueno, esto en reproducción se refleja en nits. La capacidad de reproducir un valor alto de intensidad de luz. Cuando nosotros hablamos de nits, lo que hablamos es esto, lo que acabo de decir, la capacidad de reproducir un valor alto de intensidad de luz. Ahora, cuando hablamos de contraste, lo que necesitamos es no solo un valor alto de intensidad de luz, sino también un negro profundo. Porque el contraste se produce en relación a estos dos valores. Esto es un concepto muy importante en HDR. El contraste posible de una imagen es la diferencia máxima entre estos dos valores. Ahora, ¿esto quiere decir que para tener HDR yo tengo que tener este contraste? La respuesta es definitivamente no. Y ahí es donde entramos en las cuestiones estéticas en las que nos adentra el HDR. No tiene ningún sentido y no es razonable buscar estos niveles de contraste en una imagen HDR. El HDR, nosotros la imagen que estamos viendo en este momento nos indica en la realidad más o menos en qué valores de nits estarían estas situaciones si nosotros las estuviéramos viendo con nuestro ojo. O sea, qué valor de intensidad de luz está llegando a nuestro ojo, si nosotros pudiéramos medirlo. Nuestro ojo, como explicó muy detalladamente Martín, es capaz de registrar distintas intensidades de luz de forma dinámica, con lo cual nosotros podemos pasar de un interior a un exterior y no sentir
que estamos diafragmando, ni sentir que nos encandilamos o que no vemos nada. El HDR, la reproducción HDR, intenta reproducir esta sensación. Y esta sensación no necesita en un monitor la misma cantidad de distancia de lo que hay en la realidad. Porque yo frente a un monitor no diafragmo mi ojo. Frente a un monitor yo veo el monitor entero todo el tiempo. Entonces esa sensación de que estoy viendo rangos muy distantes se da sin la necesidad de abrir y cerrar el iris. Con lo cual puedo manejar distancias más cortas de las que hay en la realidad y generar la misma sensación. Conociendo estos conceptos, vayamos a qué es lo que nosotros hacemos y buscamos hacer en un workflow. Detengámonos brevemente en este gráfico. Este gráfico representa en su eje vertical la calidad expresada en rango dinámico, en color y en precisión de bits. Cuando nosotros decimos que es baja, estamos diciendo que todas esas características son menores, y cuando decimos que es alta, todas esas características son mayores, que son un poco las que fuimos describiendo. Y en el eje horizontal lo que tenemos es las instancias que esa imagen va a atravesar desde la captura hasta la distribución. Y por supuesto pasando en el medio por la postproducción. En este gráfico lo que nosotros tenemos son 3 líneas. Esas 3 líneas representan la postproducción en video, que es esta de acá abajo, la postproducción en fílmico, y la postproducción en ACES. ACES es ese sistema que yo de alguna manera estoy describiendo cada vez que hablo de qué cosas priorizamos. Es una forma de trabajo, no es un sistema, es una forma de trabajo sobre la que estoy construyendo cada una de las cosas de las que vamos hablando. Para entender este gráfico, tenemos que pensar en un par de cuestiones y vamos a mirar específicamente la línea del medio, la del fílmico. Esta línea diagonal. Cuando nosotros registramos el negativo, claramente tenemos un material de altísima calidad. Una cantidad enorme de resolución. Si nosotros pudiéramos traducir la resolución de un negativo en líneas, cosa un poco poética en algún punto, esotérica, como quieran, pero sí es cierto que en algún momento, frente a la necesidad comercial de seguir diciendo que el negativo era muy bueno, Kodak puso un valor de cantidad de líneas que un negativo original de cámara, una vez revelado, tenía. Y esa cantidad de líneas que se supone tiene ese negativo, por supuesto entran en juego un millón de cosas, pero se supone que tiene ese negativo, son alrededor de 6.000 líneas. Por supuesto tiene un rango una capacidad de registro de muchos stops, de alrededor de 12 stops, la mayoría de los negativos. También hay diferencias entre los negativos, pero para generalizar tiene alrededor de eso, y un gamut también muy amplio. Cuando nosotros tenemos que distribuir esa película que se hizo en negativo, y lo tenemos que distribuir, por supuesto, en positivo, estamos hablando de una postproducción fílmica, lo que vamos a hacer es llevar ese negativo a través de todo el proceso de postproducción a terminar en un formato de distribución que es una copia fílmica. Esa copia fílmica va a tener entre 5 y 6 stops, va a tener un gamut más pequeño, y va a tener un rango dinámico más pequeño. ¿Eso es porque ese positivo es una porquería? No. Eso es porque ese es el formato de emisión. O sea, el formato comercial en el que se ve una película es ese. Entonces, ¿para qué capturo en un negativo que tiene tantos stops, por ejemplo, o un gamut tan amplio? Porque básicamente a través de la postproducción lo que voy a hacer es decidir qué de todo eso que registré voy a llevar al
espectro más pequeño que tiene el positivo. O sea, voy a priorizar dentro de todo lo registrado qué es lo que quiero que se vea. Por supuesto, con el conocimiento previo de que en rodaje yo tomo las decisiones necesarias para que este camino sea lo mejor posible, por supuesto. Pero en definitiva, esta pérdida de calidad, esta pérdida además de resolución, porque los procesos de postproducción cinematográficos son por contacto, al postproducir por contacto voy perdiendo resolución, esta pérdida de calidad no es una pérdida no deseable, es una pérdida deseable, controlada y esperable. Esto es lo que debe suceder, porque yo estoy llevando un tipo de formato de muy buena calidad a un formato de distribución específico que ya determinado por las normas comerciales tiene menor calidad. Menor calidad según lo que mide este eje. ¿Qué pasa entonces? Vic, Sí. perdón. Acá hay un par de preguntas. Te las puedo leer así, o sea, hay una de Alejandro que dice, líneas y píxeles son comparables, gracias. Sí, cuando hablamos de la construcción de una imagen digital, hablamos de píxeles, que es la unidad mínima de la imagen, que están distribuidos en líneas, y en líneas horizontales. Un píxel al lado del otro, una línea abajo de la otra. Con lo cual, cuando nosotros decimos, por ejemplo, 1920 por 1080, lo que estamos diciendo es que hay 1920 líneas por 1080, en la que cada línea está formada, esos cruces son un píxel. Si nosotros tuviéramos una imagen de 4 líneas por 2, lo que tendríamos son esos cuadraditos construyendo la imagen. Sí, los píxeles son la unidad mínima y están distribuidos en líneas. Un píxel al lado del otro, una línea, forma una línea y tenemos una línea debajo de la otra. Exactamente, la unidad mínima de la imagen es el píxel, y cuando hablamos de líneas de resolución hablamos de eso. Por eso cuando digo que Kodak decidió decir una imagen fílmica tiene 6.000 líneas, es una manera, de alguna manera poética de decirlo, porque es imposible de llevar una característica como la del fílmico y los aluros de plata a cantidad de líneas y píxeles. Pero bueno, sí, hablo de eso. ¿Había otra pregunta? Perdón, y sí, porque hay preguntas, hay una más general que es, ¿cuál sería el espacio de color para trabajo y entrega de CP hoy por hoy para el Inca? Ahí vamos a llegar a eso. Ya llegamos a eso. Sí, me imaginé. Y después, otra, cuando uno captura log3 en una Sony en 420 codec, posible interno de la cámara, hablo de una Alpha 7 R3, ¿es útil? Gracias. Una pequeña aclaración antes de responder esa pregunta. Yo no soy experto en cámaras. Mi expertise está más en la postproducción. Pero haciendo esa salvedad, por supuesto es útil ese registro. Lo que hay que entender es qué pretendes hacer con ese registro. Si ese registro lo pretendes llevar a, digamos, a un formato de programa de televisión emitido a través de un canal, con una norma SDR, es absolutamente bueno, digamos, tiene una calidad suficiente como para cumplir con esos requisitos. Si pretendes que eso se transforme en una imagen HDR, bueno, ahí empezamos a tener tal vez unas pequeñas falencias. Si pretendés que esta imagen sea una imagen para terminar en un DCP, puede que también tengas algunas sutilezas. No es para nada un mal registro. Lo que hay que entender es, muchas veces cuando nos enfrentamos a un workflow de postproducción, hay un montón de decisiones que se tomaron antes que lo determinan. Con lo cual siempre
Yo recomiendo que cuando sea posible, al momento de decidir con qué cámara se registra, en la discusión esté alguien que conozca todos los pasos posteriores que va a tener este material y puedan decidir en ese sentido. Si nosotros estamos encarando una producción, por ejemplo, para Netflix, hay una serie de requerimientos, o para HBO, o para Amazon, hay una serie, o para Disney, perdón, voy sumando, hay una serie de requerimientos que ya se hacen de cómo se debe registrar, que tienen relación directa con el tipo de delivery, o sea, el tipo de archivos para emisión que ellos requieren. Esta es la forma de pensar con qué registro. Yo siempre digo que para construir un proceso de producción y de postproducción, lo primero que tengo que hacer es saber qué tengo que entregar. Y ahí decido con qué registro. Y cuando decido con qué registro, decido cómo lo postproduzco. Es como una especie de ping-pong que para mí va del final al principio y después cada vez más al centro. O sea, tengo que saber qué necesito entregar. Hagámoslo simple. Estoy haciendo una película, sé que tengo que entregar un DCP. El archivo en el que se emite una película es un DCP. Entonces, sé que tengo que entregar un DCP. ¿Va a ser 2K? Ok. Entonces, ahí puedo decidir con qué cámara registro. Y a partir de que decido con qué cámara registro, empiezo a determinar la postproducción. Y así voy construyendo ese workflow para poder laburar. En esa construcción entran en juego todas estas cuestiones que describí. Si voy a grabar, si voy a guardar mis archivos registrados en log, o los voy a guardar en RAW, con qué espacio de color voy a trabajar, qué precisión de bits, etc. Entonces, en definitiva, ese es el trabajo que uno tiene que hacer. Y por eso es importante saber esto, porque a veces, en general, lo que puede pasar es que no haya una relación razonable entre el tipo de postproducción que voy a hacer y la cámara con la que registro. Hoy las opciones profesionales en general nos van a garantizar siempre que estas cuestiones estén debidamente observadas. Pero bueno, no siempre nos vamos a encontrar en el mejor de los mundos. Bueno, perdón, cierro este concepto de este gráfico. Entonces, lo que les decía es, esta pérdida en la distribución es razonable. Cuando yo me encuentro contra este gráfico, lo que veo es que mi desafío, como persona que está llevando adelante la postproducción de un proyecto, es hacer que este transcurso sea el mejor posible, sabiendo que parto de una altísima calidad y necesariamente voy a llegar a una calidad menor. El workflow de postproducción de video es tal vez para ustedes más conocidos, obviamente hay un registro altísimo, y inmediatamente en postproducción nosotros entramos en el formato de video más habitual, que es el Rec. 709, que en muchísimos aspectos es de menor calidad que el del registro. Por eso la línea de postproducción es esta. Esto no quiere decir que yo voy a tirar a la basura todo lo que se registró. Lo que quiere decir es que voy a estar obligado a optimizarlo de una manera inteligente. Ahora, hace no mucho, si no me equivoco, no mucho más de 2 años, casi 3, aparece una forma de trabajo distinta que es el ACES. O el ACES, depende en qué idioma lo digamos. Yo soy muy amigo de que digamos las cosas en nuestro idioma en la medida de lo posible, y bueno, esto en definitiva es una argentinización de una sigla. La forma de trabajo de ACES es una forma en la que lo que nos permite es mantener la misma calidad de registro a lo largo de toda la postproducción. Y eventualmente perderla únicamente para construir un delivery determinado, que per se tiene menos calidad que lo que nosotros registramos, y por eso tenemos esa caída de la línea. No estamos perdiendo porque hicimos mal algo, no estamos perdiendo porque el mundo se vino abajo, sino que estamos perdiendo calidad porque tenemos que hacerlo
porque no puede una norma de reproducción comercial emitir toda esa cantidad de información que registró la cámara. El ACES lo que nos está garantizando es que eso que se registró sigue estando todo el tiempo, hasta que generamos el delivery. ¿Cuál es nuestra necesidad al momento de afrontar un workflow de postproducción? Bueno, en este sentido, digamos, necesitamos que nuestras herramientas y nuestra forma de trabajo sea versátil. ¿Por qué? Por esto que les decía antes, tenemos un montón de deliveries posibles, un montón de ventanas posibles que tenemos que abastecer. Hoy hacer una película no implica ir al cine. Hoy hacer una película implica ir al cine, después que se vea por televisión, y que eventualmente se vea a través de una plataforma de streaming, que cuando entra una plataforma de streaming nuestras ventanas son muchísimas. Entonces, lo que nosotros empezamos a pensar entonces, como manera de abordar una postproducción de estas características, es que al momento de trabajar la corrección de color, podamos tener parámetros claros. ¿Qué pasaba mucho en cine cuando se generaba esa copia fílmica para salir a los cines? Cuando era la única, o por lo menos la única por una buena cantidad de años, la única forma en la que se iba a ver mi película, que era una copia fílmica en una sala cinematográfica, pasaba que tal vez los productores decían, mirá, acá en el laboratorio la película se ve bárbaro, pero las salas en general me bajan la intensidad de la luz de la lámpara, o viran se vuelven medio cálidas, porque al bajar la intensidad de la lámpara no solo baja la intensidad de luz, sino se vuelven más cálidas. Entonces hacemos una copia clara y fría para que compense eso. Un delirio. Porque básicamente esa copia clara y fría, si la ponía en una sala que se veía bien, se veía clara y fría, se veía pésimo. Entonces, esa especie de locura en la que nunca se sabía dónde se iba a ver correctamente, en un contexto como el actual, es un delirio, porque hoy por hoy eso se potencia aún más. Yo no tengo ni idea de dónde va a ser visto. Entonces, ¿qué hago cuando corrijo color? ¿Para dónde corrijo color? Entonces, esto no puede ser una variable. Entonces, en postproducción, lo que debemos encontrar es una manera de que la corrección de color, sea posible para cualquier display, o sea correcta para cualquier display en el que esto vaya a ser visto. Lo que debo garantizar es que haya una consistencia en la reproducción. ¿Cómo se hace esto? Ya lo vamos a ver. Entonces, ese material que yo estoy generando tiene que tener características de color independientes del display. Tiene que ser duradero. ¿Cómo hago que sea duradero? Bueno, puedo trabajar de una manera en la que la corrección de color sea independiente de dónde la estoy viendo. Si yo me independizo de dónde estoy viendo esa corrección de color, trabajo una corrección de color que va a después transformarse en lo que determine cada uno de los displays posibles. Esto tal vez es un poco confuso ahora, ya se va a clarificar. La segunda característica que me va a permitir que este formato sea duradero es que el espacio de color con el que yo esté trabajando sea tan grande como el espacio de color que el ojo es capaz de ver. O sea, vieron que las cámaras tenían un espacio de color posible, registraban un segmento de esa huella de color que se llama así de 1931, que es la representación del espacio de color que ve el ojo. Si yo en lugar de ceñirme a lo que registra la cámara, lo que hago es trabajar en un espacio aún mayor, lo que yo haga no va a estar limitado por la reproducción eventual que en el futuro pueda tener esa imagen que yo construí. Si yo trabajo en un espacio de color suficientemente grande como el espacio de color que ve el ojo, no va a existir nunca un display que reproduzca colores que yo no pueda ver. Y por último, tengo que asegurarme que la riqueza de bits se mantenga
a lo largo de la postproducción. Entonces, ¿cómo hago todo esto? Bueno, lo hago de esta manera, tomando la decisión de si voy a trabajar en Display Refer o en Scene Refer. Este es un concepto súper importante en términos de postproducción. Y acá es donde hay una bisagra absoluta en la forma de trabajar. ¿Qué quiere decir? Vayamos por el segundo concepto, que es el que todos conocemos hasta el día de hoy. ¿Qué quiere decir que yo trabajo en Display Refer? Quiere decir que me siento frente a un equipo de postproducción, prendo el monitor, y lo que me muestra el monitor es lo que yo estoy haciendo sobre la imagen. O sea, mi monitor va a tener una serie de parámetros determinados. Por ejemplo, para ser bien concreto y a dar un ejemplo simple. Si voy a trabajar para video, mi monitor va a ser Rec. 709. Va a tener una gama 2.4 y va a tener el espacio de color específico de Rec. 709. Cuando yo trabaje la corrección de color, mi capacidad de saber qué estoy haciendo va a ser mi display. Si yo muevo las perillas y la imagen se ve más verde, es el display el que me está indicando que voy por el camino que yo deseaba. Si yo quiero encalidecer, va a ser mi display el que me va a decir, sí, efectivamente lo que estás haciendo encalidece la imagen. Si voy a modificar las características de color de la imagen, va a ser el display el que me va a indicar si voy por el buen camino. Por supuesto, ese display va a tener que ser un display de buena calidad, bien calibrado, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto, porque es la ventana que a mí me va a mostrar cómo estoy trabajando. Eso es trabajar en Display Refer. Estoy viendo una imagen que denominamos log, porque es una imagen que tiene un procesamiento para que yo la pueda ver. Y, en definitiva, es como, en general, se viene trabajando. Ahora aparece esta opción de trabajar en Scene Refer. ¿Qué significa? Cuando decimos Scene Refer, hablamos de referirnos a la escena. ¿Qué quiere decir esto? Es referirnos a lo que la cámara vio. Nosotros tenemos una realidad que es la que estamos filmando. Esa realidad puede ser reconstruida, pero digo, una realidad dentro de un estudio o dentro de un exterior que la cámara está viendo. La cámara registra lineal, como dijimos antes, y una serie de datos de color que registra como archivos, como información. Si nosotros tomamos esa característica de imagen, tomamos el RAW, y las correcciones que hacemos, las hacemos sobre ese material, lo que estamos haciendo es modificando lo que la cámara vio. No referidos a un display, sino trabajando directamente sobre el archivo. De esta manera, nosotros obviamente vamos a tener que ver en un display, pero vamos a ver en un display con algo similar a lo que nosotros conocemos como un LUT. Lo que vamos a hacer es tener una imagen que no va a perder las características del registro, va a ser una imagen igual al RAW. En este sentido, vamos a transformar a la imagen en un archivo que denominamos de espacio de trabajo ACES. Y cada modificación que nosotros hagamos la vamos a hacer sobre ese archivo, sin modificar su característica lineal y sin modificar su característica de registro de datos de color. Lo que, insisto, vamos a necesitar siempre es una conversión que a nosotros nos muestre en un monitor qué es lo que está sucediendo con la imagen. Que no va a ser la realidad de lo que está sucediendo con la imagen. Lo que va a hacer es una interpretación para el display que nosotros tenemos de lo que está pasando con la imagen. Si no lo entendieron todavía, ya lo van a entender mucho más gráficamente. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir entonces trabajar con el color del RAW? Trabajar con, como les decía antes, con un gamut tan grande como el que es capaz de ver el ojo humano. Significa tomar esta decisión crucial. Si nosotros trabajamos con un display, ese display puede ser Rec. 709, o sea, un monitor de video. Puede ser DCI-P3, o sea, un proyector en una sala de cine digital. O puede ser Rec. 2020, en este caso, Rec. 2020 podemos volver un proyector en un monitor
es otro espacio de color. Pero es un espacio de color estándar, o sea, todos estos tres son espacios de color estándar relacionados a una norma. Ahora, esto sería trabajar en display refer, porque lo que nosotros estamos haciendo es decidir en qué display vamos a trabajar, y ese display va a ser el que nos va a mandar y nos va a indicar qué es lo que estamos haciendo con la imagen. Si nosotros decidimos trabajar en el zenrefer, lo que vamos a hacer es trabajar en este formato llamado ACES, que lo que hace es abarcar todo el espectro de color visible. Yo voy a empezar a trabajar con la cantidad con el gamut que me haya entregado la cámara, pero las modificaciones que yo haga se van a distribuir en este espectro que es tan grande como el espectro visible por el ojo humano. ¿Cómo sé lo que estoy haciendo? Bueno, a este espectro lo voy a modificar a través de una especie de LUT que se llama ODT, Output Display Transform, por una especie de LUT que nos va a mostrar en el monitor en el que nosotros estemos qué es lo que estamos haciendo sobre esta imagen. Ahora, ¿lo que hagamos va a estar limitado a lo que nos puede mostrar el display? No. Lo que hagamos va a estar construido sobre este espectro enorme que es el que el ojo es capaz de ver y que el ACES es capaz de procesar. Como les decía antes, el registro de un sensor, de una cámara, es lineal. Esto quiere decir que esto que estamos viendo acá, tan simple y llano como lo que estamos viendo acá. Cuando la cámara, si nosotros tuviéramos una habitación oscura y un panel de diodos de LED, pongamos de 1024 diodos de LED, a los cuales yo puedo encender independientemente. Si yo tuviera esa habitación oscura y pusiera un sensor, una cámara, delante de ese panel de diodos de LED, cuando prendo un LED, la cámara va a registrar que subió un valor de intensidad de luz. Cuando prendo otro LED, va a identificar que subieron 2 valores. Cuando prendo el tercero, 3, y así va a subir. Y si la cámara, si yo puedo sincronizar la intensidad de luz de los diodos de LED con la capacidad de registro de la cámara, cuando llegue al diodo 1024 va a haber completado la capacidad que tiene un sensor 10 bits de registrar intensidades de luz. ¿Por qué? Porque un sensor 10 bits puede registrar 1024 intensidades de luz distintas. ¿Y cómo las registra? De esta forma. Cada vez que prende un diodo, registra que se subió un valor. Y cuando llega al 1024 ya no registra más. Ese sería el punto de saturación. El ojo no ve de la misma manera. Cuando nosotros, si sacamos la cámara y ponemos una persona en la misma habitación, la persona va a necesitar, para sentir que subió un valor la intensidad de luz, lo que va a necesitar es que se duplique la cantidad de luz. Con lo cual, yo prendo un diodo de LED, va a sentir que subió un valor. Para sentir que subió otro valor, voy a prender 2. En este caso es evidente porque estoy duplicando la intensidad de luz. Pero para sentir que subió otro valor, voy a necesitar prender 4. Después voy a necesitar prender 8, 16, 32, 64, 128. Digamos, valores que seguramente les resultan conocidos. Esa es la forma en la que ve el ojo. Para que el ojo pueda ver una imagen de video correctamente, es que se le aplica una curva. Para transformar esa linealidad en la forma en la que el ojo es capaz de ver. ¿Por qué se hace eso? Y porque si yo le muestro al ojo algo lineal, el ojo no lo va a entender. No lo va a poder interpretar. Va a sentir que esa imagen está mal. Directamente la va a ver mal. Entonces, ¿por qué necesito a esto que es lineal? Digamos, cuando trabajo en el zenrefer, que es una imagen que es lineal y tiene todo este gamut, necesito interpretarla vía un ODT para poder verla en un monitor en forma logarítmica y con un espacio de color reconocible. Ahora, todo lo que yo haga cuando trabajo en el zenrefer no va a modificar una imagen de estas características, va a modificar esta imagen, que tiene este gamut y que tiene esta característica. Entonces, es como si yo estuviera en postproducción trabajando siempre con el negativo. Cosa que en cine hacía, pero que en postproducción no. En postproducción yo recibía un RAW y lo empezaba a trabajar en un espacio de color determinado y en log. O sea, tomaba decisiones de reinterpretación de ese archivo
para reducir algunas de sus características para que entrara dentro de un display determinado. Si yo modifico esa manera de trabajo y lo que hago es uso el display solo como visualización, solo para saber para qué lado estoy yendo, pero modifico siempre en las características originales del registro, con todo el gamut y en forma lineal, no estoy perdiendo en nada lo que se registró. Y mi calidad sigue siendo, a lo largo de toda la postproducción, la misma que la del registro. No quiere decir que la imagen es invariable, porque yo a esa imagen le estoy haciendo cambios. Pero en términos de calidad, que es lo que mide este vector, en términos de calidad es invariable. No pierde precisión de bits, no pierde cantidad de color, cantidad de gamut, y no pierde rango dinámico. Simplemente trabajo modificándolos estéticamente para construir la imagen que quiero. Pero en ningún momento reduzco ninguna de esas tres informaciones que trae el registro original para que entren en un display que tiene características de un espacio de color determinado en forma logarítmica. ¿Qué pasa si yo pretendo ver sin ningún ODT, o sea, sin ningún Output Display Transform, que es esta especie de LUT que me permite ver en un monitor? ¿Qué pasa si quiero ver esa imagen? Bueno, lo que sucede es esto. Voy a ver, en el caso de la imagen RAW, sin ningún procesamiento, o de la imagen RAW transformada a esta forma de trabajo ACES, que es básicamente cristalizar en un archivo ese RAW, lo que voy a ver es esto, una imagen desaturada. ¿Por qué? Porque la mayoría de los colores están por fuera del espectro que el monitor me está mostrando. Y una imagen con un contraste extraño. ¿Por qué? Porque la construcción de la información en forma lineal es una construcción que el ojo no ve de la misma forma. Entonces, si yo viera la imagen RAW, que no se puede ver, pero si la pudiera ver, lo que vería sería algo similar a esto. Nosotros estamos habituados... No lo estamos viendo. ¿No lo están viendo? Ahora sí. ¿Vieron el RAW o no lo vieron? Vuelvo. Esto sería la imagen fue, RAW. No. Sí. Yo ahí en el streaming tengo que... lo están viendo. Bueno, digo, Sí. esto sería la imagen RAW. Nosotros estamos habituados a ver esto, que es la imagen cuando la recibimos en log. ¿Por qué se ve así? Por lo que explicaba Martín. Dentro del mismo espectro que el monitor es capaz de reproducir, la conversión log lo que hace es meter toda la información posible para que a partir de ahí empecemos a construir una imagen en la que no hay pérdida de bajas luces ni de altas luces, salvo que nosotros lo pretendamos. Nosotros estamos habituados a empezar a trabajar con una imagen así. Y por último, esta imagen vista en una característica Rec 709 se vería de esta manera. O sea, esto sería lo que un display nos mostraría de cómo se veía la imagen en set. Entonces, entendiendo todas estas cuestiones, lo que nosotros tenemos que sumar ahora es el hecho de que cuando trabajamos de esta manera tenemos que abastecer distintas ventanas de emisión. Y esas distintas ventanas de emisión... Sí. Pregunta. ¿Cómo se...? Porque me distraje antes porque hay una pregunta larguísima. Esa te la digo después. Hay otra pregunta. ¿Cómo se configura para trabajar en ZenRefer? En ACES. Bien. Hay que trabajar en ACES. Cuando nosotros trabajamos en el ZenRefer, por ejemplo, en un Resolve, lo que le tenemos que decir es que vamos a trabajar en ACES. Ahí hay una serie de procedimientos que, por supuesto, sería imposible explicar en esta charla, para que cada uno de los archivos
que fueron registrados por la cámara se puedan interpretar en esa forma de trabajo dentro del software. Se puede trabajar en la mayoría de los software de corrección de color y de postproducción se puede trabajar en ACES. Y acá pregunta, consulta, ¿qué software recomendás para trabajar con HDR? ¿DaVinci Resolve o Premiere Pro? No, DaVinci Resolve. El Premiere no es un software de corrección. En general, cuando estamos hablando de que el HDR es una construcción en términos estéticos de la imagen, estamos hablando que el principal peso del proceso de postproducción de HDR es en la corrección de color. El Premiere es un software más de edición, si bien podemos hacer corrección de color, como sucede en la mayoría de los softwares de post actuales, en todo se puede hacer todo, pero el Premiere es un software que está vinculado directamente a la edición, y el Resolve, que además se puede editar, es un software que está vinculado directamente a la corrección de color. Así que, sin dudas, en Resolve. ¿Te leo la pregunta larga? No sé, si querés, si vale no sé qué pregunta, pero dale, sí. Tengo una duda, dice Lina, que espero se entienda. Entiendo que, por ejemplo, en DaVinci podés configurar en el Color Management que quieres trabajar en ACES o ACES. Sí. Pero cuando yo pongo esta opción y pongo ODT Rec 709, la imagen, por ejemplo, de un material registrado con una FS7 con códec XBC log 3, se ve totalmente saturada y contrastada. El hecho de que se vea así no tiene nada que ver con cómo puedo trabajar con el material, o sea, yo después le puedo cambiar el contraste y la saturación sin perder información y tener ningún problema, como estás diciendo, o esto solo funciona para material en RAW. No solo funciona para material en RAW y le está faltando un paso. Cuando nosotros trabajamos en ACES, hay dos conversiones involucradas. Una es la conversión que nombré hace un ratito, que es el ODT, que es el Output Display Transform, que es la forma en la que le pedimos al monitor que nos muestre, o sea, le decimos a la imagen que tiene que transformarse para que se pueda ver en nuestro monitor. Si nosotros trabajamos con un monitor Rec 709, está correcto lo que ella pone, que pone ODT Rec 709. Ahora hay otra variable involucrada que es el IDT, que es el Input Display Transform. El IDT es lo que vos le decís al software, le tenés que avisar al software cómo fue registrado ese material. Que nosotros tengamos un RAW, o que tengamos un RAW, vamos a minimizar el nivel de complejidad, que tengamos un RAW no quiere decir que ya de por sí va a entrar simplemente al proceso de ACES sin demasiada intervención nuestra. Nosotros tenemos que, en muchos casos, los software son capaces de identificar con qué cámara fue grabada y hacen este proceso automáticamente. Pero hay veces que no son capaces o no tienen la posibilidad de interpretar con qué cámara fue grabado, y hay que decirle con qué cámara y con qué curva se grabó. A esto se suma, por ejemplo, si nosotros queremos trabajar en ACES con un material escaneado, tenemos que avisarle que es un material escaneado para aplicarle el IDT correcto, que es, el IDT es cómo del registro original se transforma esa imagen a un archivo de características ACES, que en líneas generales es la redistribución del gamut dentro de ese gamut completo, digamos, ese gamut amplio que plantea el ACES. Entonces, para ser simple y concreto y no demorar mucho al resto, es simplemente que estudie de qué se trata el IDT y cómo lo aplica en el Resolve, que es lo que le está faltando. Incorporó una imagen y no le puso ningún IDT. Entonces, solo le dijo que se lo muestre en Rec 709, y en el medio el software no sabe qué hacer con esa imagen. El problema está ahí.
Bueno, decía que lo que nosotros, cuando empezamos a trabajar en este esquema, lo que nosotros también tenemos por delante es la necesidad de abastecer un montón de ventanas distintas. Esas ventanas se definen o se resumen en un gráfico como este en el que tenemos las dimensiones de la imagen. Las dimensiones de la imagen son, en líneas generales, estas cuatro. Nosotros tenemos resolución, el gamut, la profundidad de color o los bits, y la intensidad de luz o rango dinámico, que son los nits. Si nosotros trabajamos en una postproducción para HDR, vamos a entrar dentro de una norma que, si bien ninguna de estas variables determina al resto, yo podría combinarlas como quisiera, no hay una imposibilidad en esto. No es que 4K implica, no sé, Rec 2020 o 4K implica que sea 10 bits o 16 o 12. Esto no es así, digamos, las variables son independientes. Lo que sí pasa es que normalmente las normas combinan estas variables de una manera razonable. Entonces, alta resolución implica HDR, implica un espacio de color amplio, implica una gran cantidad de bits. Entonces, estas dimensiones de la imagen son las dimensiones en las que yo tengo que moverme para generar los distintos archivos para las distintas ventanas. Entonces, estas variables son con las que voy a tener que empezar a jugar cuando tenga que generar los deliberables del proyecto con el que estuve trabajando. ¿Cuáles son esas versiones posibles? Bueno, hoy por hoy, como decía antes, que estábamos permanentemente en transición, hoy por hoy yo puedo trabajar una película, un proyecto de serie en HDR, pero indudablemente voy a tener que generar una imagen que pueda ser vista en SDR, porque si no, como decía Martín, cuando apareció el color, todos los que tenían televisores blanco y negro no hubieran visto nada. Bueno, eso estaba resuelto por la forma en que se emitía la señal, una señal en blanco y negro y dos valores de color. Quien solo podía ver blanco y negro veía el blanco y negro, quien podía ver color combinaba estas tres señales y generaba la imagen de color. Bueno, acá sucede algo similar. Yo trabajo en postproducción en HDR, sea HDR10 o Dolby Vision, pero tengo que asegurarme que si trabajé en Dolby Vision, quien tiene la capacidad de ver HDR10 lo vea bien, y quien tiene la capacidad de ver únicamente SDR lo vea bien. Esto, en este punto, es donde empiezo a tener que pensar en el versionado. Porque las variables son bien distintas. Básicamente, nosotros vamos a tener grandes diferencias en el brillo, en el gamut y en la profundidad de bits. Si nosotros empezamos a pensar cómo hacer esto, empezamos a encontrar que la mejor manera de hacerlo es empezar a trabajar con los Color Remapping Information, CRI. Brevemente, nosotros tenemos que entender que tenemos por ahora, estas dos normas de HDR, que es el HDR10 y el HDR Dolby Vision. Nosotros vamos a trabajar la corrección de color. Siempre vamos a necesitar trabajar en un display que nos permita ver HDR. Cuando generemos nuestros exports, vamos a tener que empezar a jugar con esta variable de que nuestros deliberables son múltiples. Entonces, ¿cómo se suele hacer esto? Esto está más o menos resuelto por estas dos normas. Cuando nosotros trabajamos en HDR10, lo que podemos hacer es pedirle al software de color que genere metadatos. Estos metadatos, en el caso del HDR10, los denominamos metadatos estáticos, porque es una información que se registra, es una información única que se registra para toda la pieza audiovisual. Si nosotros tenemos un largometraje, lo que vamos a registrar en estos metadatos es el píxel de mayor intensidad de luz que hay en esta película, por ejemplo, el píxel más oscuro que tiene nuestra película, y el valor promedio de luces medias. Estos son los metadatos que nos permite registrar el HDR10.
Si nosotros trabajamos en Dolby Vision, se nos abre una posibilidad un poco más amplia de registro de la información de cómo está construida esta imagen. ¿Y por qué? Porque nos permite exportar metadatos dinámicos. ¿Qué significa esto? Que podemos registrar estos mismos 3 valores que yo acabo de describir, pero plano a plano. El primer plano tiene el píxel más claro tiene este valor, el más oscuro tiene este valor, y el píxel medio tiene este valor. El valor medio tiene este valor. En el plano siguiente, este píxel es el más claro, este píxel es el más oscuro, y el valor medio es este. Y así, plano a plano. Dolby Vision, además, permitiría a futuro, cosa que todavía no sucede, que incluso esto podamos registrarlo a lo largo del plano. Que en el mismo plano podamos tener distintos valores. O incluso mayor cantidad de registros intermedios. El más alto, el más bajo, el del medio, el que está al 75, el que está al 25, etc. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, esto nos sirve porque cuando trabajamos en postproducción en HDR, trabajamos en un concepto como el que estamos viendo en este workflow. En principio, lo primero que determina nuestra corrección de color, trabajemos en Scene Refer o en Display Refer, es la posibilidad de estar viendo efectivamente cómo responde lo que estamos haciendo en un display que sea capaz de reproducir HDR. Como nosotros tenemos una norma que hay que respetar, tenemos que pensar que nuestro display tiene que ser capaz de reproducir esa norma. Y esa norma va a determinar espacio de color, intensidad de nits y gamma. Entonces, nuestro display tiene que cumplir todas las características de la norma para poder saber que lo que nosotros estamos viendo es fiel a lo que después se va a reproducir. A través de este monitor, lo que nosotros vamos a hacer es generar nuestro master HDR. Cuando decimos que generamos metadatos, lo que hacemos es generar este archivo, que es básicamente un archivo XML, es información, no es imagen, es información de texto. Vamos a guardar en este XML la información de todos estos valores que yo acabo de describir. ¿Para qué nos sirven? Porque lo que nosotros vamos a hacer con esos datos es decirle al software, mostrame, usando esta información que registraste en el XML, cómo se vería esta imagen si yo en lugar de verla en un monitor HDR, la veo en un monitor SDR. O sea, en lugar de tener 1000 nits o 10.000 nits de reproducción, tengo como máximo 100. Si en lugar de tener un espectro de gamut de Rec 2020 o de P3, que son espectros bastante amplios, los vimos antes, tengo un espectro Rec 709, o sea, mucho más pequeño. ¿Qué va a hacer el software? Va a tomar los metadatos que generamos a través en el caso de Dolby Vision, de un módulo específico que se llama CMU, Content Map Unit, o a través del software, si estamos trabajando en HDR10, va a tomar esos metadatos y nos va a mostrar cómo se vería. Ese proceso se llama Trim Pass. En el Trim Pass, lo que va a hacer es adaptar esta información para que nosotros la veamos en un display SDR. Lo que normalmente necesitamos hacer es, como coloristas, los que están trabajando en color, o como postproductora en general, revisar que eso que el software está haciendo automáticamente realmente está traduciendo a un fiel SDR en relación a lo que trabajamos en HDR. Si la imagen es fiel, cuando me refiero a fiel, me refiero a una traducción razonable. Nunca va a ser igual, porque un display de SDR tiene ciertas características y un display de HDR tiene otras. Tiene que ser equivalente, tiene que ser una conversión coherente. Si no lo es, hago modificaciones. Y esas modificaciones quedarán guardadas nuevamente en ese XML. ¿Para qué? Porque si nosotros pensamos en la distribución, seguramente, en muchos casos, nos encontremos con la necesidad de abastecer estos 3 tipos de ventanas de distribución. Un archivo HDR10, que va a tener como única función ser reproducido en un ambiente controlado, HDR.
Un archivo SDR, que como única función va a tener la función de ser reproducido en un monitor SDR. Por ejemplo, la película se la vendo a Canal 13, se la vendo a Telefe, y Telefe la emite al aire. La emisión al aire es SDR. Y un tercer delivery, que es hoy por hoy el más habitual, para plataformas de streaming. ¿Qué pasa con la plataforma de streaming? Yo no sé qué hay del otro lado. Yo no sé si el que lo recibe tiene un monitor SDR, tiene un monitor HDR, tiene un televisor HDR que no es capaz de reproducir 1000 nits como yo trabajé, sino que es capaz de reproducir 500 nits, o es capaz de reproducir 600 nits. No sé qué va a pasar mañana, si van a generar un televisor que sea capaz de reproducir 800. Entonces, no sé qué hay del otro lado. No sé si lo van a ver en un celular. Entonces, lo que yo voy a generar es un archivo que va a contener ese XML de metadatos, que va a emitir una imagen HDR exactamente igual que lo que yo trabajé en postproducción, pero que va a detectar qué hay del otro lado. Si del otro lado no hay un televisor HDR, lo que va a emitir es la conversión de la imagen que yo hice a SDR. Asumiendo que del otro lado, suponiendo que del otro lado hay un SDR. Entonces va a emitir la conversión vía el XML de metadatos que yo generé y que modifiqué para que sea fiel a lo que trabajé, y va a emitir un SDR. Un SDR que va a ser extremadamente fiel a lo que yo trabajé. Porque yo no solo generé una imagen HDR, sino que generé un archivo que le indica a quien lo emite cómo debe ser modificada para que sea fiel a lo que yo trabajé. Si del otro lado hay un televisor HDR, pero hoy por hoy es imposible que haya un televisor HDR en 1000 nits, sino algo menor, lo que va a hacer el archivo XML es registrar, se va a comunicar con el televisor, pues de hecho los televisores HDR son en algún punto un pequeño procesador con una pantalla, se va a comunicar y le va a informar qué cantidad de nits es capaz de reproducir. Y se va a adaptar a esa cantidad de nits usando el XML que yo generé. Esto va a ser extremadamente más rico si yo tengo metadatos dinámicos, como en el caso del Dolby Vision, que si tengo metadatos estáticos, como en el caso del HDR10. ¿Por qué? Porque esa conversión, en el caso del Dolby Vision, la va a hacer plano a plano, le va a sacar a cada plano el mejor, lo va a convertir de la mejor manera posible para ese televisor, que si tengo un único valor para toda la película. Como para poner un caso extremo de un HDR10. Si yo tengo una película de vampiros en la que todo sucede de noche, todo es oscuro, y en un plano hay una explosión, el registro de mayor intensidad de luz va a estar determinado por un único plano en toda la película. Y el promedio que haga el televisor que recibe esta imagen va a estar determinado por eso, que no es una característica de la película. Esto tiene está matizado en cierta medida porque además de tener el valor más alto y el valor más bajo, también se registra el promedio de medias luces. Entonces el televisor va a saber que la película es más bien oscura. Entonces, en definitiva, se da una comunicación entre la emisión y el receptor para obtener la mejor versión posible de esta imagen. Un detalle adicional es que yo este XML que genero a través del CMU, modifico a través de un proceso denominado TrimPass, yo a ese XML le puedo también incorporar adaptaciones a los nits más habituales del mercado. Por ejemplo, puedo hacer una versión de TrimPass para 600 nits. Entonces, no va a ser el televisor el que haga el promedio, sino que voy a ser yo el que le diga cómo hacerlo. Puedo hacer un XML que contenga 100 nits para SDR, 600, 500, 400, como para poder tener una cantidad de postas intermedias que siempre me aseguren que la conversión vía ese XML sea lo más fiel posible. Entonces, en este sentido,
yo lo que voy a haber generado es un workflow similar a este, en el que trabajé durante todo el proceso con un archivo que no pierde las características del original, que al final del proceso puedo guardar con todas las correcciones, con todos los títulos, con todos los efectos incorporados, como si fuera un negativo, a partir del cual yo en un futuro puedo generar los deliveries que quiera. Y además me resuelve el proceso del versionado a través de la posibilidad de generar estos XML de metadatos, en los que yo genero un archivo único que viene acompañado de estos metadatos y que se emite dependiendo de cuál sea la ventana que hay del otro lado. Esto me garantiza tener menos cantidad de deliveries, es un único archivo que ya sirve para todas esas ventanas, y me permite garantizar que del otro lado van a ver la mejor versión posible de ese archivo que yo genere. No lo voy a resolver al 100%, porque no puedo manejar todas las variables de cómo va a ser visto, no puedo saber si en esa casa van a tener la ventana abierta al lado del televisor o van a tener todo oscuro y dos lucecitas prendidas, pero sí voy a saber que en esa comunicación va a haber una interpretación de la imagen para enviar la mejor señal posible para ese display. Para finalizar, si yo tuviera una imagen SDR y la comparara directamente con una imagen HDR, vería algo similar a esto que les voy a mostrar ahora, que es una interpretación para que lo podamos ver, porque por supuesto ustedes no están viendo ahora HDR a través del stream. La imagen SDR se vería así. Si la llevamos a HDR, la diferencia visual tendría esas características. Acá ven cómo por fundido pasa de una a la otra. Vuelvo. Si fuera SDR, si la moviéramos en HDR. Si nosotros pusiéramos dos monitores uno al lado del otro, probablemente tendríamos esta sensación que estamos sintiendo en este momento. Para que interpreten qué es lo que está pasando con el rango dinámico, lo que sucede en un instrumento cuando hacemos ese pasaje es algo similar a esto. Esto sería un waveform, o sea, mide la intensidad de nits. Si viéramos un vectorscopio que mide el caudal de color, lo que veríamos es esto, cómo va creciendo el caudal de color. Bueno, por horario quedaba un tema más poco importante, pero por horario quiero dar lugar a las preguntas si es que las hay, o agradecerles la presencia. No, ya las preguntas te las fui haciendo a medida que aparecían, así que no sé, si querés mostrar lo último que querías mostrar. Simplemente era un detalle que me permita ir para atrás. Y se lió. Bueno. No sé si... Bueno, no era importante, simplemente era una cuestión de hablar brevemente de qué pasa cuando pretendemos hacer alguno de estos workflows en forma remota, que es posible y que hoy es cada vez más habitual, pero hay que tener siempre presente que del otro, digamos, del lugar donde está el que recibe la imagen, hace falta tener un display que sea capaz de reproducir HDR. Porque, insisto, y como bien lo dijo Martín antes, la experiencia del HDR es una experiencia de display. Lo que necesitamos es que haya un monitor que sea capaz de mostrarnos esas características. O sea que para hacerlo de forma remota... Para hacerlo de forma remota hay un montón de estrategias para enviar el archivo sobre el que estamos trabajando, o para compartirlo, o para compartir eventualmente la sesión de color. Nosotros podemos, hay tres maneras sencillas. Se puede mandar un stream
en el que del otro lado vean lo que yo estoy haciendo. Puedo enviar un archivo físico de buena calidad para que del otro lado lo vean de buena calidad y no un stream y me den una respuesta. O podemos los dos tener los archivos sobre los que estamos trabajando y lo que se comparte es la sesión de color. Yo toco tu resolve y vos ves en tu display lo que yo estoy tocando. Eso sería el mejor de los mundos porque estoy trabajando sobre los originales siempre. Ahora, en cualquier caso, lo que voy a necesitar es asegurarme que la señal HDR pueda llegar y pueda ser reproducida del lugar del receptor, porque esto es una experiencia de display. Perfecto. Bueno, simplemente eso. Espero que haya sido Muchas claro. gracias. No, por favor, es complejo, hay un montón de detalles a tener en cuenta, y para poder construir el concepto final de este tipo de versionados vía XML es necesario entender toda esa construcción previa. Así que bueno, nada, espero que haya sido claro y les agradezco la presencia. Acá dicen, Sí. genio, súper claro, excelentes chat. Bueno, ADF. ¡Ay, Horacio, Mayra! ¿Qué haces, Mayra? ¿Cómo se hace con FX? ¿Cuál es la forma de trabajar? Cuando se trabaja en ACES hay todo lo que se denomina un ecosistema ACES, en el que hay una forma de comunicarse con cada área. Y esa forma de comunicarse está relacionada a la forma en la que trabajan los softwares que hacen ese tipo de procesos. Si está la persona que me decía, yo pongo ACES en el Resolve, probablemente cuando pone ACES CC o ACES CCT. Eso es una manera de interpretar el ACES directamente diseñada para software de corrección de color. Si yo quiero enviar un archivo a FX, la persona de FX puede trabajar también en ACES. Lo que yo le voy a mandar es un archivo ACES, sin ninguna otra característica, y en el equipo de postproducción van a trabajar en lo que se denomina ACES CG, que es una manera de trabajo directamente pensada para Computer Graphics. CG viene de ahí. Y básicamente prioriza la característica lineal tanto del archivo original como de la forma en la que suelen trabajar estos software. La persona de software hace el efecto y me devuelve un archivo ACES que entrará al equipo de color. Perdón, porque muchos hacen la misma pregunta. La charla, la Caper las va a subir, ¿sí? Respondo en general porque todos preguntan eso. Y bueno, Pilar, muchas gracias a vos. Y acá, bueno, hay preguntas. ¿Las plataformas digitales Netflix, Amazon Prime, YouTube en el futuro tendrán su contenido en HDR? Desde este año, todo lo que produce y postproduce Netflix pide que sea Dolby Vision, HDR Dolby Vision. Con lo cual, sí. De hecho, no habilita que se pueda trabajar de otra manera, por lo menos no de entrada. Siempre con Netflix puede haber una discusión y una conversación en la que se termine concluyendo que tal vez no conviene trabajar en HDR, pero como pedido de entrada siempre el concepto es que se trabaje en HDR Dolby Vision. Bien. Después, pregunta, ¿hay alguna manera de medir la calidad del HDR de un display? Básicamente las características, los tech specs, digamos, las características técnicas del monitor en el que estamos trabajando. Que sea capaz, lo que nosotros tenemos que medir es que sea capaz de entrar dentro de la norma con la que estamos trabajando. Si hablamos de HDR tenemos dos normas, HDR10 y Dolby Vision.
El HDR10 determina que se trabaja hasta 1000 nits, que se trabaja en un espacio de color Rec 2020 y que se trabaja con una precisión de 10 bits. El Dolby Vision, que se trabaja con una precisión de 12 bits, que se trabaja en un espacio de color Rec 2020 y que se trabaja hasta 10.000 nits. Si querés trabajar a 10.000 nits, hoy no tenés monitor posible porque no se fabrica un monitor que sea capaz, por lo menos no comercialmente, que sea capaz de reproducir esa cantidad de nits. Pero una de las cuestiones que tenés que tener claro es que no tiene que tener menos de 1000 nits y que el espacio de color tiene que ser Rec 2020. Con esto un pequeño paréntesis. Hoy por hoy prácticamente no hay monitores que reproduzcan Rec 2020, con lo cual puede ser que teniendo un monitor que reproduzca P3 de 65 completo, tengas un monitor con una vida útil larga hasta que empiece a popularizarse la posibilidad de tener monitores que reproduzcan Rec 2020. Bien. Y acá hay una pregunta, ¿cómo se hace con FX? ¿Cuál es la forma de trabajar? Me imagino que va a ser una respuesta larga, ¿o no? No, es bastante simple. Cuando uno entra en el espectro del ACES, lo que hace es convertir sus archivos de trabajo en esta forma de trabajo que preserva la linealidad y el espacio de color. Cuando trabajas con BFX vas a trabajar incluso de una manera mucho más simple que la que se trabajaba antes. Te vas a enviar los archivos en ACES, los van a trabajar en ACES y te los van a devolver en ACES. Entonces, ese archivo va a mantener la linealidad y va a guardar las características de espectro de color original. Por supuesto, con las modificaciones que le haya hecho la persona de efectos visuales. Eso se reincorpora en las mismas características. O sea, ahí estamos, cuando entramos en ACES empezamos a tener todo en el mismo concepto. Empezamos a trabajar peras con peras y son todas peras, no hay manzanas. Entonces, ya ahí el conflicto de si lo mandé en log, lo mandé en lineal, lo interpreté como slog.cine y era slog, y todo este tipo de variables que son muy complejas cuando trabajamos en log, en ACES desaparecen. Por supuesto, quien lo trabaja tiene que saber trabajar en ACES, tiene algunas cuestiones importantes que conocer, pero ya ese aspecto de la interpretación, de si se usó otra curva, si se usó otra gama, eso ya pierde importancia, desaparece de las variables que implica trabajar con alguien, con dos casas, una que hace la postproducción de la imagen y otra que hace los efectos. Y la última, y nos vamos. ¿Cómo se define la calidad del negro en HDR? A ver, la calidad del negro en términos de ruido, a ver, voy a tratar de contestar a todas las posibles interpretaciones de la pregunta. Si hablamos de de la calidad del negro en términos de profundidad, hay una cuestión a la que yo hice referencia en algún momento, sobre la que no ahondé y que es interesante, que es el contraste. Cuando nosotros tenemos esta cantidad de nits tan amplia, el contraste, perdón, empiezo de otra manera. Cuando nosotros trabajamos en SDR, siempre necesitamos, para tener contraste, tener los negros prácticamente en el valor más bajo posible, para poder despegar con las altas luces y tener una sensación de contraste. Cuando trabajamos en HDR, la posibilidad de intensidad de luz es tan grande que la sensación de contraste no necesariamente se produce, no se produce únicamente cuando tenemos bajas luces muy bajas. Yo puedo tener el negro de la imagen a un valor de nits muy alto, 10, 12, 15, 20 nits, y aún así sentir que tengo un alto contraste, porque puedo seguir jugando hacia arriba y generar esta relación de contraste. Entonces, en el sentido de buenos negros en términos de profundidad y oscuridad, mi respuesta es esta. Si hablamos de buenos negros en términos de ruido, bueno, eso es igual que en cualquier otro tipo de registro. Lo que nosotros necesitamos es tener una buena captura original. Para tener una buena captura original, digo, en el caso del HDR incluso requiere que la captura sea mejor aún, porque
nosotros vamos a terminar reproduciendo prácticamente todo lo capturado. Cuando nosotros capturábamos para SDR, nosotros teníamos un rango dinámico grande y que después en la corrección metíamos qué parte queremos, escondemos los negros, los oscurecemos, entonces tapamos el ruido con eso. En HDR básicamente vamos a ver prácticamente todo lo que registramos, entonces es tremendamente importante no clipear ni bajas ni altas luces. Tener un registro puro. Por eso es importantísimo, además de, por supuesto, un DF con una calidad estética interesante, un DIT con una calidad técnica importante. Porque es un trabajo en equipo. El DF va a ser responsable de la estética y el DIT va a ser responsable de la técnica en términos de fotografía. O sea, el DIT es el hermano más querido del DF. No lo digas mucho porque van a empezar a cobrar más. Y bueno, me parece muy bien que todo el mundo empiece a cobrar más. Yo estoy en ese camino. Todo el mundo quiere cobrar más. Más todavía, más que nosotros. No, bueno, eso no tendría por qué ser. En todo caso, lo mismo. No sé, eso es otra discusión. En cualquier momento. Pero bueno, digo, ese trabajo es súper importante, ¿no? Es crucial tener una muy buena señal de registro. Bueno, acá una última pregunta, y en mi caso yo me tengo que ir. Vos sos la que recibe las preguntas. ¿Se podría decir que al trabajar en ACES el material se mantiene RAW hasta la visualización? Sí, es una manera simple de definirlo, exactamente. Lo que estamos haciendo es resguardar las características de ese RAW. Entonces sí, podemos decir que se mantiene en RAW. En algún momento era medio una utopía de sigo trabajando en RAW. Bueno, era como imposible, digamos, en algún momento había que convertirlo a algo. Bueno, ese algo, de alguna manera, es el ACES. No es que sea exactamente el RAW, pero es la mejor conversión posible de ese RAW para no perder esas características originales de Gamut y de Gamma. Bien. Ay, muchas gracias, Víctor. Por favor, un verdadero placer. Muchas gracias. Bueno, Gracias.